Buenos días, estimada tutora. Voy a dar presentación al informe del componente práctico del manejo de arbences. Eh, como introducción al documento, a través de un encuentro virtual que realizamos con la profesora Madi, nos orientó eh, y nos eligió a cada uno de nosotros un documento científico, el cual me correspondió a mí la identificación y clasificación de biotipos de malezas asociadas en un cultivo de aceite, de palma de aceite. Como objetivo general es analizar los diferentes manejos integrados de arbences e identificar y caracterizar los arbences, su ecología y competencia con los cultivos y las arbences. Como objetivo específico, uno es identificar los arbences presentes en el cultivo de la palma de aceite. Dos, conocer los periodos críticos de competencia. Y tres, reconocer el manejo integrado de arbences. Bueno, en la actividad uno fue la selección de los artículos de caracterización de arbences, que como lo decía en la introducción, fue donde nos asignaron a cada uno, correspondiéndome a mí sobre los biotipos de las malezas asociados en el cultivo de la palma de aceite. Como actividad 2 se debería de hacer una revisión literaria al documento científico en el cual tendremos que identificar las características biológicas y ecológicas de los arbences. Entonces, inicialmente para determinar las especies de malezas asociadas en el cultivo de palma de aceite, se realizó un estudio detallado entre los meses de abril y de julio en dos plantaciones de dicho cultivo, ubicados en los municipios de Villanueva Casanare y Barranca de Upía, Meta. En el proceso de determinar las malezas presentes en el cultivo, se procedió inicialmente a fotografiar y recoger las plantas que se encontraban dentro del cultivo, pues las plantas de arbences. Entonces, para la agrupación de las malezas en biotipos, lianas, herbáceas, arbustos y árboles, se tuvieron en cuenta sus características morfológicas. Se encontraron en total 195 malezas asociadas en el cultivo. Entonces 145 dicotiledóneas y 150 monocotiledóneas pertenecientes a 43 familias. Bueno, entre algunas dicotiledóneas encontramos estas, que es el Amaranthus dubius, conocida comúnmente como bledo. Entonces aquí está su taxonomía y las características biológicas y ecológicas. Entre otra dicotiledonia encontramos la Aeroborgia, recibida como un nombre común como escoba leñosa. Aquí están las características biológicas y las ecológicas. Entre algunas especies encontradas monocotiledonias identificadas, encontramos la digitaria, conocida comúnmente como la paja colchón. Están las características biológicas y las ecológicas. Aquí encontramos la clasificación de malezas organizadas como por biotipos, las herbáceas. Aquí está su descripción, cuántas familias, cuántos géneros, cuántas especies. Entonces, de manera detallada están organizadas acá los arbustos, las lianas y los árboles, que detalladamente los árboles presentaron tan solo 1%. La actividad 3. La actividad 3 es la revisión de los periódicos críticos de competencia. Entonces acá se debe realizar cuáles son los periodos críticos de competencia entre el arbense y el cultivo. Entonces, no dan un dato específico en qué tiempo es la competencia entre ellos, pero entonces pues como en el análisis de la literatura, los periodos críticos de competencia arbenses al cultivo de palma de aceite, estos competidores pues luchan como comúnmente sabemos por agua, luz, haciendo que éstas puedan tener pues un crecimiento rápido porque pues las ayudan a fortalecerse. Eh, Después de que la palma de aceite sea trasladada al sustrato donde va a ser sembrada, donde va a ser plantada, se debe realizar un control de arbences manual de manera pues frecuente, ya que todo arbense que empieza a salir comienza a absorber todos los nutrientes, aprovechando de que la planta pues como es muy tierna
requiere de una mínima cantidad de nutrientes. Entonces es donde aprovechan los arbences para empezar a surgir. eh, eh, Empiezan a surgir aprovechando de que la planta es muy frágil, muy pequeña, entonces absorben los nutrientes que la otra no necesita. Entonces ahí es donde ellas empiezan a crecer. Bueno, como actividad 4, eh, se debe plantear una propuesta de manejo de arbences, eh, según la información encontrada pues en los anteriores puntos. Entonces, pues mi propuesta de manejo de arbences que considero efectiva es pues, número uno, dentro de los cultivos, entre todos los cultivos, ya sea por grandes o pequeños, siempre vamos a encontrar la aparición de arbences, ya sean benéficas o sean maléficas. Y una de las propuestas de manejo de arbences en el cultivo de la palma de aceite, pues inicialmente yo digo que es clave, es la preparación del suelo. Una buena preparación del suelo es fundamental, eh, porque a través de los controles mecánicos como el uso de los tractores se puede llevar un control efectivo, pues y en ocasiones podemos llevar a la extinción de las malezas por la revolcón que hace pues estos tractores al suelo. Como acción favorable al medio ambiente y teniendo en cuenta el medio ambiente siempre en todas en todos los manejos que debamos llevar, el medio ambiente debe ser principalmente tenido en cuenta, es emplear métodos manuales como el machete, como la guadaña, como el azadón, como todo este tipo de elementos. Insumos químicos y orgánicos utilizados antes de las épocas también. eh, Se deben utilizar estos insumos antes de las épocas de difícil control. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar la expansión y crecimiento de las arbences. Si los utilizamos a tiempo, si utilizamos estos insumos químicos y hacemos el control antes de esas épocas difíciles que los arbences ya están muy fuertes y muy grandes, entonces hacerlo antes de que esto pueda pasar para que evitar que los arbences se vayan fortaleciendo y se vayan creciendo. Como conclusión, concluí que un estudio de reconocimiento en un lote, en una parcela donde tenemos nuestro cultivo sembrado, es fundamental reconocer, fotografiar como el ejemplo que lo tenían, y conocer qué arbence es, qué tan dañina es, qué tan fuerte es, qué tan o qué tan noble puede llegar a ser, o hasta dónde puede llegar a afectar nuestro cultivo. Entonces yo digo que ahí es fundamental para poder dar un inicio al control integrado necesario, el control que éstas necesitan. Aquí están los anexos de la participación del encuentro virtual y esta es la bibliografía. Muchas gracias.